Hola a todos, mi nombre es Sebastián Escobar y en esta sesión, continuando con la temática de mamíferos en los humedales, les voy a contar sobre las amenazas que sufre este grupo de organismos eh, puntualmente. Igual que otras especies, la mayoría de los mamíferos que habitan en los humedales se enfrentan a distintos tipos de amenazas, pero se ha logrado como tener una clasificación de las que tienen una mayor afectación hacia las poblaciones y se han clasificado en los siguientes tipos, que son la presencia de especies invasoras, el cambio climático, la sobreexplotación, la contaminación y la pérdida del hábitat. Las especies invasoras. Entonces, entendiendo que una especie invasora es aquella que se encuentra fuera de su distribución natural y se dispersan en hábitats naturales haciendo daño a otras especies, compitiendo, esparciendo enfermedades. Son organismos que tienen una alta reproducción, son organismos que normalmente no tienen depredadores, son organismos que tienen una alta capacidad de adaptación a los entornos en los que llegan y eso es lo que hace que tengan un potencial invasor. Son agentes de cambio, normalmente cuando una especie invasora ingresa a un ecosistema afecta la forma en que ocurren las dinámicas en este, por eso son tan delicadas las situaciones con las especies invasoras y además de eso pues causan un impacto ambiental. Muchísimas veces las poblaciones a las que llegan a competir se ven reducidas y entonces así cambia el ecosistema de manera muy drástica. A nivel socioeconómico, muchísimas veces esas especies invasoras afectan especies de interés de consumo, peces, algunos tipos de plantas, o en el caso pues de salud pública cuando se hacen presentes enfermedades o traen patógenos externos desde las zonas donde son autóctonas y cuando llegan a la nueva zona pues traen esa enfermedad que es particular. Dentro de las especies invasoras que afectan a los mamíferos en los humedales, pues el grupo más grande y como más reconocido son los roedores. La mayoría de los roedores pequeños, sí, que pertenecen al grupo de los múridos, que son las ratas y ratones, tienen un alto potencial invasor. Se ha reconocido dentro de la lista de especies invasoras para Colombia como mamíferos invasores a estas tres especies, ¿sí? La rata gris, la rata marrón y el ratón común, ¿sí? Ratus novergicus y mus musculus. Estos animales compiten por recursos con mamíferos nativos como las zarigüeyas, ¿sí? Que aunque no las igualan en tamaño, son unos competidores bastante importantes por el número, o sea, superan en número a las zarigüeyas y por eso logran competir con ellas por recursos. Además de esos, pues son vectores de enfermedades que pueden afectar fácilmente a los otros mamíferos que viven en los humedales y además de eso, pues afectarnos a nosotros los seres humanos con enfermedades externas como transmitida por parásitos o por diferentes formas de contagio. Uno de los mamíferos más reconocidos como invasor dentro de los ecosistemas de agua dulce y de humedales son los hipopótamos. Los hipopótamos actualmente representan un problema muy grande a nivel de manejo como especie invasora, ya que pues se han logrado dispersar con una alta facilidad a través de las cuencas y los ríos, especialmente el río Magdalena. Son difíciles de controlar por ser mamíferos de tamaño muy grande. Estos animales son muy pesados, muy agresivos, son muy territoriales. Entonces eso genera también una peligrosidad importante. Actualmente, al año 2022, se tiene un estimativo aproximado de 60-85 individuos, probablemente un poco más. Los que se han logrado monitorear, pues son más o menos 85-90 individuos, pero se estima que puedan existir un aumento considerable en los próximos años, teniendo una población bastante grande dentro del río Magdalena. El Instituto Humboldt, es uno de los lugares que ha estado, una de las instituciones que ha estado más pendientes de esa problemática tan grande eh,
con lo que respecta con los hipopótamos, ha trazado como unos posibles lugares de registro, como se ve en este mapa, ¿sí? Los primeros registros en los años 70 cerca de Puerto Triunfo, el lugar donde se encontraba la hacienda Nápoles, recordando que los hipopótamos que se encuentran en el río Magdalena son hipopótamos que estaban en la hacienda Nápoles, que era de Pablo Escobar, y normalmente pues ya han tenido una dispersión bastante grande, llegando prácticamente a la zona, la zona alta del río Magdalena, llegando casi al departamento de Bolívar, ¿sí? Los registros al año 2017. Y el peligro de encuentro pues se ubica más que todo en estas zonas de Puerto Boyacá y Puerto Berrío, que tienen una población humana bastante importante. Eh, Son peligrosos porque son muy agresivos, son animales muy agresivos que pueden perfectamente matar a una persona al tumbarla de una embarcación. Son animales muy pesados, entonces cuando salen a tierra firme normalmente aplastan a las plantas más jóvenes, entonces esto afecta el proceso de crecimiento de los ecosistemas naturales y los bosques y no se pueden recuperar de la manera como lo harían de forma natural. Sus heces, al ser un animal tan grande, generan muchas heces y estas contaminan el agua, son capaces de generar procesos de degradación, erosión, eutrofización, que no es bueno para la calidad del agua en los ríos y ecosistemas de agua dulce donde estos animales en estos momentos están habitando. Como son animales tan grandes, pueden generar canales alternos al desplazamiento y encontrarse con humanos y con animales de granja y generar pues un posible ataque de estos animales. Y también pues son herbívoros acuáticos, entonces compiten con los herbívoros acuáticos autóctonos como los manatís. Entonces, también se genera una disminución de las poblaciones de, de mamíferos autóctonos en los humedales. Eh, Soluciones, no hay una que sea completamente certera, porque esterilizarlos es un proceso muy caro. 10.000, 15.000 dólares puede costar esterilizar un macho, pero el sacrificio también es una alternativa complicada, entonces todavía existe una discusión importante de qué hacer con el hipopótamo como especie invasora en Colombia. El cambio climático es un proceso que acontece por las diferentes actividades industriales, ocurre también en algunas partes o por procesos naturales, pero pues es una modificación en las variables climáticas en diferentes lugares. Muchos mamíferos requieren condiciones específicas para vivir, el cambio climático afecta esas condiciones específicas y genera pues un estrés, un proceso de estrés frente a esos cambios. Perdón. El cambio climático modifica sus ecosistemas, como podemos ver aquí en las zonas inundables en el Meta y en los llanos orientales. Hubo un proceso por el cambio climático en que se extendió el periodo de sequía, las fuentes de agua dulce se secaron y muchos de los chigüiros pues murieron a consecuencia de esto, muchos otros pues vieron afectado su rango de distribución, etc. Aumentan las enfermedades en zonas donde no son endémicas. El cambio climático genera que muchos patógenos e insectos que son de condiciones un poco más cálidas escalen y busquen otros lugares de colonización y por eso se da pues, un proceso de extensión de las enfermedades por consecuencia del cambio climático. Riesgo de muerte en las especies por estrés hídrico, ¿sí? Cuando son organismos dependientes al agua, por ejemplo, manatís, los mismos chigüiros, nutrias, en donde las fuentes de agua dulce se ven reducidas por el aumento de las temperaturas y esto genera pues un proceso de estrés. Y finalmente, pues en muchas zonas donde hay humedales también hay una alta vegetación y el cambio climático genera que se aumente la intensidad de los incendios o su frecuencia, entendiendo que los incendios muchísimas veces no son procesos naturales, pero cuando son muy frecuentes o son muy intensos, pues es donde se generan procesos de afectación y es muy común encontrar ahora en los llanos orientales escenarios como este de este oso hormiguero, pues entre las llamas.
La sobreexplotación se refiere pues al consumo, uso de los organismos. Los mamíferos son uno de los grupos más afectados por la sobreexplotación, principalmente por la comercialización como mascotas, ¿sí? El tráfico de fauna silvestre o como por el lado del consumo, ¿sí? La carne de monte para la alimentación. Uno de el flagelo o el proceso más complicado detrás de la sobreexplotación está en el comercio como mascotas, muchas especies de monos, muchas especies de felinos se ven afectados por sobre el comercio ilegal cuando son pequeños. Eh, y muchas de las especies que nosotros podemos encontrar en los humedales son consumidas, son objeto de cacería para el consumo humano. El Instituto Humboldt en un estudio hace un tiempo estableció que existe un porcentaje importante de consumo de carne de monte en en las comunidades asociadas a ríos, teniendo pues como fuente principal de proteína muchos de los animales de los mamíferos que se pueden encontrar en estos ecosistemas, teniendo objetivo de consumo monos, como los monos aulladores, las dantas son muy consumidas, venados, las nutrias, los armadillos, los tatabros, los pecarís, siendo pues un problema realmente significativo, ya que el consumo no es mediado ni es un consumo controlado, sino que es una cacería sin, sin mediciones. Y también pues el conflicto humano-mamífero que existe con muchas de esas comunidades asociadas al agua, en el caso pues muy puntual y es la competencia que tienen las nutrias gigantes con los pescadores en la Amazonía, que ha generado pues un conflicto importante entre estas dos especies, nosotros los humanos y las nutrias, generando pues que haya una cacería importante de este último, de las nutrias por parte pues de los pobladores. La contaminación del aire y el agua afecta de manera directa a cualquier organismo y los mamíferos no son indiferentes a este proceso. Los mamíferos de agua dulce son muy susceptibles a los procesos de bioacumulación, que consiste pues en que todos esos compuestos contaminantes, metales y compuestos tóxicos son almacenados en los tejidos. ¿Esto cómo llega? Muchísimas veces por acumulación directa de los animales o que, por ejemplo, los peces bioacumulan esos materiales y la nutria, por ejemplo, consume el pez y ahí incorpora esos metales o esos compuestos contaminantes dentro de su cuerpo. También se ha encontrado que la contaminación en el aire afecta a los mamíferos en su función endocrina, en la generación de hormonas. Entonces, encontramos animales que no pueden crecer con normalidad o tienen algún problema en el desarrollo. Órganos que se lesionan, los pulmones, los riñones, el estómago, ¿sí? Que tienen laceraciones por causa de la contaminación del aire. Se hacen más susceptibles a la enfermedad, a las enfermedades y al estrés. Y con todo esto, pues se reduce el éxito reproductivo, las especies no logran reproducirse y pues probablemente muchas de esos procesos de contaminación generen una muerte temprana en el animal. También la contaminación afecta la disponibilidad de alimento y la calidad de este alimento. De nuevo, cuando un pez muere, cuando una planta se seca por consecuencia de un proceso de contaminación, pues los mamíferos que se alimentaban de este recurso, pues también se van a ver afectados. Y la entrada de plásticos, la entrada de material extraño que es de origen humano, pues también genera una afectación directa, como es el caso de esa nutria jugando con una botella de plástico. La pérdida del hábitat natural, pues se da por esos procesos de expansión urbanística que ocurren en diferentes lugares del planeta y de nuestro país. Esta expansión urbanística afecta a las especies porque cada vez estamos entrando más en los ecosistemas naturales y los humedales no son indiferentes a este proceso. Cada vez vemos mayor ocupación de las zonas de humedal con construcciones, con conjuntos, condominios, etcétera, lo que genera pues que haya un proceso de estrés y de pérdida
del espacio natural y de los refugios por parte de los mamíferos. Los mamíferos son organismos muy crípticos, son muy tímidos, suelen estar ocultos y suelen mantener suelen mantener unos estándares de hábitat bastante elevados. Entonces, al verse estos reducidos, pues existen dos opciones: el organismo o el animal desaparece, simplemente hay una extinción local o la muerte, o se adaptan a las condiciones urbanas, y por eso nosotros nos podemos encontrar, por ejemplo, en Cali, cada vez más zorros cangrejeros o los guatines, que son mamíferos que son una constante en los paisajes urbanos en nuestra ciudad. Pero eso es lo que ha generado la pérdida de hábitat para estas especies que normalmente deberían estar en ecosistemas naturales de humedal. Estas son las referencias y muchísimas gracias.